Buenos días para ti. Hoy nos encontramos repasando las lecciones 73 y 74. 73, 74. Y esta es la lección 87. 87. Estas ideas nos dicen lo siguiente, ¿cierto? Ideas poderosas, ideas maravillosas, ¿cierto? Mi voluntad es que haya luz y no hay más voluntad que la de Dios. Mi voluntad es que haya luz. ¿Qué te llega con esto, cierto? Y cuando hablamos de esta lección hace unos días, ¿cierto? Esa es tu voluntad, es tu voluntad, esa es tu voluntad, ¿cierto? Y en base a tu sentir y en base a todo lo que has hecho en estos días, ¿ha sido tu voluntad que haya luz? ¿Sientes que esa es tu voluntad? ¿Sí? Y voluntad significa decisión, es lo que decides, es lo que libremente eliges, ¿cierto? Y este es el poder de la voluntad, es el poder del Hijo de Dios, es el poder de decidir, es el poder de elegir pensamientos, sostenerlos y experimentarlos. Es el poder. No existen pensamientos neutros. Decíamos anteriormente, no lo existen. Yo elijo el pensamiento y esa es mi voluntad. Y mi voluntad es ver lo que estoy viendo. ¿Y qué percibes en esta situación? ¿Conflicto o paz? Esa es tu decisión. Eso es lo que te hace ser grande. Eso es lo que te hace estar en este camino. La fuerza es tu voluntad de elegir. ¿Y cuál es tu voluntad? ¿Cuál ha sido tu voluntad? ¿Es tu voluntad que haya luz? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esta lección, qué importante es, porque esta nos pone en el foco, ¿cierto? Directamente de la responsabilidad, entendida que yo soy dueño de lo que veo, yo soy dueño de lo que siento, yo soy dueño del objetivo que deseo alcanzar, dueño a la hora de decir, libre de elegir, libre de decidir. Y esto es demasiado curioso, porque cuando nos sentimos mal, realmente en esa nebulosa mental, en ese sistema de pensamiento, decimos que no es tu voluntad sentirte mal. Y esto es descabellado. ¿Cómo no puede ser tu voluntad si lo único que experimentas es tu voluntad? Solo tu voluntad. Y entonces tú dices, yo soy infeliz y te sientes así por tu voluntad. ¿Ok? Entonces vamos a decir que hay pensamientos conscientes e inconscientes, pero el pensamiento consciente no quiere decir que tú, ¿cierto?, lo elijas o no lo elijas, lo eliges. ¿Y por qué está ahí? Porque lo estás sintiendo. Y entonces la práctica consiste en ser cada vez, ¿cierto? Cada vez. Y permítete esto, permítete ser más consciente de lo que sientes, la conciencia de tu sentir, porque en tu sentir está todo pensamiento que estás sosteniendo. Tú sabes si te sientes completamente en paz, libre, en amor, o hay algo ahí, hay un hilo de preocupación, de miedo, de tristeza. Y al principio, como no estamos familiarizados ni tenemos conciencia de cómo nos sentimos, entonces creemos que lo que sentimos es normal. Entonces no, porque lo que estás sintiendo, si no es alegría, si no es felicidad, si no es entusiasmo, si no es paz, es porque estás sosteniendo consciente o inconscientemente un pensamiento. Así que tu guía es tu sentir, tu guía es tu sentir, tu guía es tu sentir y tu sentir es quien refleja lo que estás decidiendo ver, lo que estás decidiendo pensar. Ese es tu guía. Y qué importante es ser cada vez más conscientes, porque al final, como lo hemos dicho, ¿sí?, no tienes que rendirle cuentas a nadie, eres tú contigo eternamente y tú lo sabes. Y tú sabes el bien, tú sabes lo bueno, porque tú eres el bien y tú eres lo bueno y eres la totalidad y eres la libertad y tú lo sabes, cómo se siente eso, tú lo sabes. Entonces comienzas y entiendes y comienzas a comprender lo que significa la culpa, esa famosa culpa. Y la culpa es esa mochila que cargas de asuntos pendientes que nos dice que no eres digno, esa mochila que te dice, cúlpate, dáñate, ¿cierto? Que te dice la vida es dura, que la vida es difícil, que le debes a alguien, ¿cierto? Y ese sistema de pensamiento que te dice no mereces ser el hijo de quien eres, que no mereces tener, pasear, disfrutarte, ¿cierto? Que no mereces la abundancia suprema, la plenitud.
Entonces, siempre que te sientas abundante, siempre que sientas esto, inmediatamente puede aparecer la culpa. Y entonces en ese mundo ilusorio te va a decir que no hay más voluntad que la de Dios, como la siguiente lección. ¿O tú qué crees que quiere Dios para ti? Dios solo quiere que seas quien eres, y la voluntad de Él es la percepción y perfección absoluta, infinita, libre, y vamos a llamarlo paz, paz perfecta, plenitud, vamos a llamarlo alegría, vamos a llamarlo dicha, felicidad. Me siento pleno, me siento en paz, estoy alegre, y eso es la voluntad de Dios. Dios solo quiere eso, y también puede ser tu voluntad. Y cuando tú decides la alegría, estás diciendo: hago tu voluntad. Cuando tú decides estar en paz, estás diciendo: hago tu voluntad. Y cuando tú sientes amor o paz, estás diciendo: hago tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y cuando estás sintiendo salud, estás diciendo: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y entonces su voluntad es la percepción, es el ser vida que eres. ¿Es esa tu voluntad? ¿O tu voluntad es abrigar resentimientos, abrigar tristeza? ¿Cierto? Entonces vas a decirme: no, es que yo tengo motivos para sentirme así, porque mi mamá me hizo, mi esposo me hizo, mi hija me hace. Y entonces el curso te dice: no te hizo nada, nadie, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu mamá, ni tu esposo. Y esta es la belleza de este libro maravilloso, esta es la belleza, porque aquí no hay excepciones. Es, y ya, es total, es total. Nadie te puede atacar, nadie te puede ofender, nadie te puede hacer daño. Y no hay ninguna situación donde tú digas: ah, esto es una excepción que confirma la regla. Eso no tiene sentido, aquí no hay excepciones. Si te sientes mal es porque tu voluntad ha sido esa, tu decisión. Y esto al principio causa estupor y duele y te sientes herido, porque vas a decirte: ¿y cómo yo voy a querer ser infeliz? Y es por estos motivos externos que me siento infeliz, ¿cierto? Y la belleza de este camino es que cuando tú reconoces tu libertad, te das cuenta de que eso es mentira. Imagínate que fuese verdad eso que dices, que el foco causante de tu sentir es el mundo externo. Y entonces el mundo existiría como foco causante y tendrías que defenderte, y tendrías que atacarnos, y tendrías que atacar a aquel que hace daño en ti. Entonces la separación es real. Entonces la ilusión sería la unidad. Y entonces esto no tiene sentido, no tiene sentido, no puede haberlo, ¿cierto? ¿Por qué te sientes en algunos momentos afuera feliz? Porque es un mundo ilusorio y tu salvación procede de ti. Y entonces la culpa y el resentimiento están en tu mente, la culpa y la inocencia también están en tu mente. Entonces, si el foco causante de tu sentir está afuera, la separación sería real. Entonces tu infelicidad está justificada. Pero gracias a Dios, tú eres quien decide sentirte infeliz, porque tú fuiste creado perfecto. Siéntelo así, vívelo así, y reconocerás que es tu voluntad. Y cuando te digas: me siento mal, es porque es tu voluntad. Pero realmente no quieres eso, no quieres eso. Hágase tu voluntad, es paz. Hágase tu voluntad, que es vida. Y que mi voluntad sea igual que la tuya. Y estoy diciendo: elijo paz porque es lo que soy, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Entiendes esto, por favor? Y cuando te das cuenta de esto, te puede llevar a saber que no hay nada externo a ti. Y entonces entiendo que al principio todo esto, ¿sí?, puede ponerte el velo, ¿cierto? Y entonces que cuando tú eliges sentirte mal, lo estás eligiendo a través de un pensamiento sostenido, ¿cierto? Y entonces entiende que has querido buscar culpables y justificaciones, porque cuando haces eso te sientes aliviado, porque sientes que no eres tú. Entonces es hacia afuera. Y entonces esto no tiene nada de alivio, ¿sí? Porque tú necesitas el alivio completo, total. Y entonces tú tienes que decir: ha sido mi voluntad sentirme mal, pero ya no lo es. Porque también te puedes decir: ya no es mi voluntad sentirme mal. Ya no es mi voluntad sentirme infeliz. Ya no es mi voluntad sentirme culpable. Ahora comprendo que soy yo. Porque yo creía que estaba a cargo de esta situación. Yo lo estaba viendo así. Entonces mi voluntad es estar a cargo de mi vida, ¿cierto? Y esa no es la voluntad del Padre.
La voluntad del Padre vida es amarte, sostenerte y atenderte cada día, pero es tu voluntad sentirte separado. Y entonces, si esa es tu voluntad, experiméntala porque lo puedes hacer. Y como el Padre lo dice, mi voluntad es que seas libre, ¿cierto? Te creé libre y libre eres de co-crear, de experimentar, libre eres. Tú eliges, siempre tú eliges. Ahora, qué importante es saber, siempre saber que todo radica en una decisión tuya. Decides luz o decides conflicto. Si experimentas conflicto es porque es tu voluntad, y si experimentas luz es porque así ha sido tu voluntad. Y la lección de hoy nos dice, mi voluntad es que haya luz, no conflicto. Luz, luz, luz. Bueno, un saludo a Luz. Y eso es lo que yo quiero experimentar. Y si lo experimentas es porque ya es, ¿cierto? Y si ya es porque eso es lo que tú necesitas, ¿cierto? Date cuenta que es tu decisión. Y, por ejemplo, cuando estás en una reunión con alguien, en una familia, en la empresa, y hay un conflicto, y si experimentas conflicto, y si sientes conflicto, es porque ha sido tu voluntad. Pero ahí puedes decir, mi voluntad es que haya luz. En esta tertulia familiar decido que haya luz. En esta empresa, en esta reunión con estos amigos, decido que haya luz, ¿cierto? Y entonces, la voluntad no es que todos comiencen a reírse y que digan no pasa nada, no, eso no es así, sino que cuando tú experimentes paz, ¿cierto? Así no haya cambiado nada externo, no importa, cuando tú experimentes paz es porque ya lo estás viviendo, y para poder extender esa paz que sientes tienes que vivirla. Entonces, en esa tertulia familiar, en la empresa, cada uno queriendo tener la razón, tú amorosamente te vas a decir, ¿cierto? Todos tienen razón y todos no la tienen, es un juego, pero en este momento elijo paz. Y cuando tú piensas que todos están en paz y que tú eres paz y que lo sientes, ya no necesitas tener la razón, simplemente estás sintiendo paz. Y entonces extiendes la paz. Y esa es tu voluntad, ¿cierto? Dejar que la paz se extienda, no ver que todos se abracen, se perdonen, porque ese es el mundo ilusorio. Ese es el ego que quiere decirte, si ves que no has podido, no, simplemente, sin importar lo que esté aconteciendo afuera, experimenta paz para poder ser extendida. Es tu decisión. ¿Qué eliges a partir de este momento? ¿Qué eliges? No podemos cambiar el mundo, pero sí puedo extender la paz al mundo, a la afiliación. Te abrazo con mi alma y gracias por caminar conmigo. Bendecido día para ti, de amor y de luz. Bendecido instante santo. Bueno, quiero leerte solo esta línea, ¿sí? De la lección 275. Solo esta línea. Escuchemos hoy a la voz que habla por Dios, la cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo ha sido. Así que escucha hoy la voz que habla por Dios. Escucha hoy la voz que habla por Dios. Gracias por estar en mi vida.